Suscríbete a nuestro canal para más historias de empoderamiento. El ajedrez de Elara. Cuando un imperio se desmorona. ¿Qué sucede cuando la persona con la que construiste un imperio intenta borrarte en un solo acto público de traición? Esta noche nos adentramos en la historia de Elara Valdez, la arquitecta silenciosa detrás del ascenso meteórico del magnate tecnológico Julián Castro. En la gala benéfica más exclusiva de Madrid, frente a la élite de la ciudad y los tiburones de los medios, Julián hizo una declaración. Se paró en el escenario, copa de cava en mano, y presentó a su joven y glamorosa amante como su esposa. Pero cometió un error fatal. Asumió que la verdadera señora Castro se desmoronaría. Olvidó quién era ella. Esta no es la historia de una mujer despreciada. Es la historia de una reina recuperando su reino. Un movimiento devastadoramente brillante a la vez. Dale me gusta a este video si crees que la justicia siempre prevalece. El silencio en su ático de la Gran Vía era una entidad física. Tenía peso y textura, una superficie fría y lisa como los suelos de mármol que se extendían por el espacio cavernoso. Era un silencio comprado y pagado por el imperio tecnológico de Julián Castro, Aethelred Iberia, un nombre que evocaba poder ancestral para una empresa que comerciaba con la efímera moneda de datos y algoritmos. Elara Valdez, su esposa durante 12 años, había sugerido el nombre, sacándolo de un texto oscuro sobre reyes visigodos. A Julián le había encantado. Una vez le había encantado su mente. Ahora, esa mente era una utilidad que daba por sentada, como la vista del horizonte que brillaba como una alfombra de estrellas caídas fuera de sus ventanales. Elara estaba sentada en el sillón IMSS, en la esquina del vasto salón. Una primera edición de una novela de Emilia Pardo Bazán, descansando en su regazo. El libro era un escudo. Detrás de él, su mente no estaba en la Galicia del siglo XIX, sino en las microexpresiones que había catalogado de su marido durante los últimos 6 meses. El ligero, casi imperceptible, endurecimiento en la comisura de su ojo cuando ella entraba en una habitación inesperadamente. La forma en que su pulgar se deslizaba hacia la izquierda en la pantalla de su teléfono con una velocidad furtiva y practicada. El nuevo vocabulario de jerga corporativa, salpicado de frases que claramente había tomado prestadas de otra persona. Alguien más joven, alguien más. Digitalmente nativa, Julián paseaba junto a las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja. Era un hombre esculpido por el éxito. Un traje de Tom Ford. A medida, un reloj Patek Philippe, que era un sutil guiño a su bonificación de 7 cifras. Una energía depredadora que una vez había dirigido al mundo por ellos, pero que ahora sentía perpetuamente dirigida hacia ella. No, Marcos. La valoración no es negociable, dijo con su voz un gruñido bajo y seguro que había encantado a juntas e inversores por igual. No solo estamos adquiriendo su hardware, estamos adquiriendo su posición en el mercado. Es una jugada de poder. Elara no levantó la vista, pero su concentración se agudizó. Estaba hablando de la adquisición de Arion Labs. Ella había pasado 3 semanas haciendo el análisis profundo, desglosando sus finanzas,
su cartera de patentes y sus vulnerabilidades en la cadena de suministro. Había señalado un problema crítico, una dependencia de un proveedor de materiales de fuente única en una región políticamente inestable. Había escrito un memorando de 12 páginas al respecto, aconsejando una renegociación de los términos o una cuenta de depósito en garantía estructurada para mitigar el riesgo. Cederán, continuó Julián, ajeno a la arquitecta de su estrategia, sentada a 3 metros de distancia. Tenemos toda la ventaja. Novia había leído el memorando. Lo sabía con una certeza tan fría y dura como el nudo en su estómago. Probablemente su nueva asistente, la de los dientes imposiblemente blancos y un máster en sinergia de marca, se lo había resumido en 5 puntos. O quizás se lo había resumido Kimberly Esteves. Kimberly Esteves. El nombre en sí sonaba a perfume barato. Elara había encontrado su perfil de Instagram hacía meses. Era una obra maestra curada de ambición. Kimberly en un yate en Mallorca. Kimberly en una inauguración de galería en el barrio de Salamanca. Kimberly sorbiendo un espresso en una cafetería ridículamente de moda. Un portátil abierto a una presentación, con el logo de Ethelred Iberia apenas visible en el fondo. Era una consultora de comunicaciones estratégicas, un título tan vago y sin sentido como ubicuo en su círculo. También era, Elara lo sabía, la razón de las llamadas nocturnas que Julián hacía en la terraza y el tenue aroma a Baccarat Rouge 540, que a veces se adhería a sus trajes. Julián terminó su llamada y arrojó el teléfono sobre una mesa de cristal con un chasquido agudo. El sonido rebotó en la tranquila habitación. «Gran noche mañana», dijo, dirigiéndose al bar y sirviéndose un whisky. No le ofreció uno a ella. No lo había hecho en mucho tiempo. «La gala de las estrellas», dijo Elara, con voz uniforme. Finalmente cerró su libro, marcando su página. Estaba mirando el catálogo de la subasta. El boceto de Goya es interesante. Es un circo. Él hizo un gesto despectivo con la mano. La misma gente haciendo los mismos cheques para sentirse bien consigo mismos. Escucha, sobre mañana. Removió el líquido ámbar en su vaso, sin mirarla a los ojos. Creo que deberías quedarte en casa. El nudo en su estómago se convirtió en hielo. Oh, pensé que íbamos a copresidir las donaciones del sector tecnológico. Yo, pensó, soy la que consiguió las promesas de la mitad de Silicon Valley. Las cosas están cambiando, Elara. La marca, la imagen, todo se trata de impulso hacia adelante. Juventud, energía. Finalmente la miró, y su mirada era evaluadora, como si ella fuera un mueble que estaba considerando reemplazar. Tu estilo es clásico, atemporal, y eso es genial, pero necesitamos proyectar dinamismo. Kimberly Esteves. Ella está manejando nuestras relaciones públicas para el evento. Cree que necesitamos un frente más unificado. ¿Frente unificado? El eufemismo corporativo era tan insultante que resultaba casi cómico. Le estaba diciendo que se quedara en casa para poder llevar a su amante. La audacia, la descarada y pura arrogancia era impresionante. Elara sintió una extraña calma descender sobre ella. El dolor estaba allí, un profundo dolor tectónico, pero estaba siendo cubierto por otra cosa,
una ira fría y cristalina. Había sido un fantasma en este matrimonio durante un año, una coautora sin crédito de su historia de éxito. Él pensaba que ella era parte de la decoración, un adorno elegante pero descolorido. Había olvidado que ella había diseñado la casa. «Ya veo», dijo, su voz sin traicionar nada. «Necesitas proyectar una cierta imagen. Lo entiendo perfectamente». Él pareció aliviado, un destello de sorpresa en sus ojos, porque ella no estaba discutiendo. «Exactamente. Gracias por entender, Elara. Es solo negocios». «Por supuesto», dijo ella, levantándose de su silla con una gracia que él había dejado de notar hacía mucho tiempo. «Todo lo es». Se dirigió a su dormitorio, con la espalda recta, sus pasos medidos. Julián, ya volviendo su atención a su teléfono, no vio la mirada en sus ojos. Era la mirada de una estratega que acababa de ver todo el campo de batalla con perfecta claridad. Él pensó que estaba haciendo una jugada de poder. No tenía idea de que acababa de darle el primer movimiento en una guerra que ni siquiera sabía que se avecinaba. Más tarde esa noche, mucho después de que Julián se hubiera dormido en una de las habitaciones de invitados, un hábito que había desarrollado en los últimos meses, Elara se sentó frente a su tocador. No estaba mirando su reflejo. Estaba mirando su teléfono. Se desplazó por las docenas de mensajes sin leer de amigos y conocidos y abrió una aplicación de mensajería segura y cifrada. Solo había 3 contactos en ella. Uno era un investigador privado que había contratado 2 meses antes. El segundo era un hombre llamado Arturo Ferrer, un legendario pero recluso periodista financiero. El tercero era una mujer llamada Doña Elena Rivera, la matriarca de 80 años de una de las familias filantrópicas más antiguas y respetadas de Madrid. Escribió un mensaje simple a Doña Elena. «Elena, mis disculpas por la hora tardía. Sobre la gala de mañana, tengo una pequeña sorpresa que me gustaría anunciar. Presentarás el discurso principal antes de la subasta principal, como estaba planeado». Una respuesta llegó casi al instante. «Por ti, querida, le quitaría el micrófono al mismísimo alcalde. ¿Qué tienes en mente?» Elara sonrió, una curva lenta y peligrosa de sus labios que el espejo le devolvió. Julián quería proyectar una nueva imagen. Ella lo ayudaría. Les daría a él y a todo Madrid una noche de branding que nunca olvidarían. ¿Crees que Elara está siendo demasiado dura o que Julián se lo merece? Déjanos tu opinión en los comentarios. El gran salón Astoria era una catedral de riqueza obscena. Molduras rococó doradas goteaban del techo y candelabros del tamaño de coches pequeños derramaban una luz brillante y dura como un diamante sobre la élite de la ciudad. El aire era denso con el aroma de 1000 perfumes compitiendo y el zumbido bajo de la autofelicitación. Esta era la gala de las estrellas para el futuro de los niños, un evento donde titanes de la industria y vástagos de la vieja riqueza pagaban 50.000 euros por mesa para absolverse públicamente de los pecados del capitalismo. Julián Castro llegó con Kimberly Esteves del brazo, y una ola de flashes los precedió. Eran una visión del poder moderno. Julián, con su smoking Brioni perfectamente entallado, parecía en cada centímetro el rey de la tecnología. Kimberly estaba deslumbrante con un vestido de lentejuelas carmesí, que era menos un vestido y más una declaración.
Abrazaba cada curva. Se hundía atrevidamente en el escote y claramente fue elegido para ser fotografiado. Se rió un poco demasiado fuerte, su mano posesivamente en el bíceps de Julián, sus ojos escaneando la habitación. No en busca de amigos, sino de cámaras. Estaba interpretando el papel de la señora Castro con una energía voraz y desesperada. Se dirigieron a la mesa central, donde Julián estaba conversando con un senador español y el director ejecutivo de una empresa tecnológica rival. Se inclinó, su voz lo suficientemente alta para que los cercanos pudieran escuchar. «Senador, me gustaría presentarle a mi esposa, Kimberly», dijo radiante. «La mente brillante detrás de nuestra nueva estrategia filantrópica». El senador, un hombre que conocía a Elara desde hacía años y que una vez había buscado su consejo sobre política tecnológica, parpadeó confundido. Miró de la deslumbrante y vacía sonrisa de Kimberly a Julián, un signo de interrogación flotando en el aire. Pero la pura confianza de Julián era una fuerza de la naturaleza. Superó la incomodidad, lanzándose a una historia sobre un reciente viaje a Davos, con Kimberly asintiendo como si hubiera estado allí. La mentira era tan audaz, tan descarada, que casi creaba su propia realidad. La gente estaba confundida, susurrando, pero nadie se atrevía a desafiar a Julián Castro en el apogeo de su poder. Fue precisamente en ese momento de triunfo fabricado cuando llegó Elara Valdés. No hizo una entrada. Simplemente apareció. Mientras Kimberly era un fuego artificial, Elara era el cielo nocturno. Llevaba un vestido de seda azul medianoche profundo, un diseño personalizado de un modisto tan exclusivo que no tenía etiqueta. Era engañosamente simple, con un corte limpio y escultural que susurraba inmensos gastos en lugar de gritarlo. Sus únicas joyas eran un par de pendientes de zafiro y diamantes que habían pertenecido a su abuela y una sencilla alianza de platino en su mano izquierda. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante, y su rostro estaba tranquilo, su expresión serena. Irradiaba una quietud que era más imponente que cualquier ruido. No caminó hacia la mesa de Julián. En cambio, entró y se detuvo, permitiendo que la sala registrara su presencia. Un fotógrafo de El País, un veterano que reconocía el poder real cuando lo veía, desvió su lente de Kimberly y tomó una única y perfecta foto de Elara, de pie sola. Los susurros en la sala cambiaron de frecuencia. Pasaron de especulaciones confusas a un chismorreo agudo y eléctrico. La señora Castro. ¿Qué estaba pasando? Julián la vio. Su sonrisa vaciló por un microsegundo, una grieta en la pulida fachada. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Kimberly, siguiendo su mirada, vio a Elara, y su sonrisa perfectamente aplicada se tensó. Un destello de puro veneno en sus ojos antes de ser reemplazado por una indiferencia practicada. Elara los ignoró. Su mirada recorrió la sala y comenzó a moverse. Su primera parada no fue una confrontación, sino una conversación tranquila. Se acercó a una mesa donde estaba sentado Carlos Barrientos, un gestor de fondos de cobertura notoriamente gruñón. «Carlos», dijo, su voz un cálido murmullo,
Me complació mucho ver que la Fundación Barrientos era uno de los principales patrocinadores esta noche. Carlos, que había estado frunciendo el ceño a su sopa, levantó la vista. Elara, no esperaba verte. Julián estaba... Los negocios son negocios, dijo Elara con suavidad, dándole una mirada cómplice que lo absolvió de cualquier incomodidad. Pero la filantropía es personal. Quería agradecerte personalmente tu orientación sobre la estructuración del fondo offshore para la dotación. Tu consejo fue invaluable. El pecho de Carlos se hinchó. Solo sentido común, querida. Me alegro de que alguien escuchara. Fue una indirecta sutil a Julián, quien había desestimado el consejo de Carlos en un brunch en Marbella un año antes. Luego, se movió al otro lado de la sala, donde encontró a doña Elena Rivera, la matriarca, presidiendo la mesa. Los ojos ancianos de Elena, tan agudos como los de un halcón, brillaron cuando vio a Elara. «Ahí está», bramó Elena, su voz resonando por las mesas. «La mujer de la noche». Elara simplemente sonrió y le besó la mejilla. «Elena, eres demasiado amable». Estaba admirando el centro de mesa. «¡Tonterías!», dijo Elena, golpeando su copa de cava para llamar la atención. «Todos ustedes conocen a Elara Castro, por supuesto. Lo que quizás no sepan es que fue su incansable trabajo entre bastidores lo que aseguró la subvención de contrapartida de la Fundación Gates. Ni un comunicado de prensa, ni una sesión de fotos, solo un trabajo tranquilo y brillante, la forma en que debe hacerse. Una ola de aplausos genuinos recorrió esa sección de la sala. Julián, observando desde su mesa, sintió una punzada de inquietud. Se había atribuido el crédito de la subvención de Gates en un perfil del Wall Street Journal. Kimberly, sintiendo que el centro de atención cambiaba, intentó recuperarlo. Se levantó y se acercó a un grupo de influencers de redes sociales, su vestido carmesí como un faro. «¿No es este evento simplemente todo?», exclamó, sacando su teléfono para una selfie. «Ayudar es el nuevo lujo, ¿sabes?». Una de las influencers, una joven de ojos agudos que dirigía un popular sitio de chismorreo, miró de Kimberly a Elara y viceversa. «Estamos un poco confundidos», dijo, con voz dulcemente almibarada. «Julián acaba de presentarte como su esposa, pero esa es Elara Valdés. Ella está en la junta del museo». La sonrisa de Kimberly no vaciló. «Oh, ya conoces a Julián», dijo con una risita forzada. «Es un visionario. Vive en el futuro». Fue un intento de salvar la situación terrible y torpe, y todos lo sabían. La actuación estaba empezando a deshilacharse. La obra maestra de Elara fue su conversación con Marcos Torres, el segundo al mando de Julián en Ethelred, el hombre con el que Julián había estado hablando por teléfono la noche anterior. Lo encontró cerca del bar, con una expresión profundamente incómoda. «Marcos», dijo Elara suavemente. «Elara, lo siento, no tenía idea», balbuceó. «No hay nada de qué lamentarse», dijo ella, con la mirada firme y tranquilizadora. «Julián está haciendo una declaración, pero quería hablar contigo sobre otra declaración, la que Arion Labs está a punto de hacer cuando su único proveedor de cobalto incumpla su próximo envío. Supongo que Julián compartió mi memorando sobre la inestabilidad política en la región». El rostro de Marco palideció. «¿Qué memorando?»,
El análisis de riesgo de 12 páginas que le envié por correo electrónico hace 3 semanas, dijo Elara con calma. El que aconsejaba incorporar un margen de precio del 40% y asegurar un proveedor secundario antes de la adquisición. Él lo recibió, ¿verdad? Porque si firmó ese acuerdo en los términos originales, toda su división de hardware está expuesta. El valor para los accionistas podría sufrir una pérdida de 9 cifras. Marcos parecía que iba a enfermar físicamente. Murmuró una excusa y se alejó rápidamente, sacando su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Elara no había levantado la voz. No había llorado ni montado una escena. Simplemente había caminado por la sala y desmantelado el imperio de su marido, pieza por pieza, con el poder silencioso y devastador de la verdad. Las semillas estaban sembradas. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar la cosecha. ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Elara? ¿Buscarías venganza o seguirías adelante? Queremos saber tu opinión. El plato principal, un solomillo que costaba más que la compra semanal de la mayoría de la gente, estaba siendo servido, pero pocos comían. La atmósfera en el gran salón Astoria estaba cargada. El aire zumbaba con la tensión tácita. Julián Castro, que había comenzado la noche como un rey conquistador, ahora parecía un hombre sentado en un trono de hielo que se derretía rápidamente bajo él. Podía sentir el cambio. Los admiradores aduladores habían sido reemplazados por curiosos observadores. La deferencia respetuosa se había agriado en susurros especulativos. Seguía lanzando miradas furiosas por la sala a Elara, que ahora estaba sentada en la mesa de doña Elena Rivera, con un aspecto perfectamente relajado, enfrascada en una animada conversación con un economista ganador del premio Nobel. Se veía radiante, poderosa y completamente indiferente a él. Era esta indiferencia lo que más le irritaba. Kimberly, por su parte, intentaba desesperadamente apuntalar su narrativa desmoronada. Saltaba de mesa en mesa, riendo demasiado fuerte, tocando brazos con demasiada familiaridad. Su actuación, que había parecido deslumbrante a su llegada, ahora parecía lo que era: una imitación barata. Julián es tan apasionado por cambiar el mundo, le dijo a una mujer de rostro de acero, que dirigía un fondo de capital privado multimillonario. Eso es lo que me encanta de él. Su visión es simplemente tan grande. La mujer, Patricia Navarro, miró a Kimberly con la curiosidad distante de un biólogo que estudia un insecto nuevo y particularmente colorido. Su visión históricamente ha sido atemperada por el pragmatismo de Elara, dijo con voz seca como un hueso. Ella es la que lo convenció de no seguir con esa desastrosa empresa de redes sociales hace 5 años. Le ahorró 500 millones de euros. Lo sé porque iba a vender las acciones en corto. La sonrisa de Kimberly vaciló. No tenía idea de lo que Patricia estaba hablando. Bueno, el futuro es ahora, ofreció débilmente antes de retirarse al lado de Julián. Esta gente es tan estirada, le susurró ella. Con la voz tensa por la frustración, solo sonríe y luce hermosa, le siseó Julián, su propia sonrisa, una máscara rígida. Ese es tu trabajo. La humillación pública fue una combustión lenta, un fuego construido con leña hábilmente colocada.
El periodista financiero Arturo Ferrer, un hombre que podía oler la podredumbre corporativa a 1 kilómetro de distancia, observaba la escena con una alegría apenas disimulada. Llevaba tiempo siguiendo a Ethelred, sintiendo que su espectacular crecimiento estaba alimentado por riesgos insostenibles. Vio a Marcos Torres susurrar frenéticamente a otros 2 miembros de la Junta, con los rostros sombríos. Vio el desaire que Julián recibió de Carlos Barrientos. Vio la calidez y el respeto genuinos que se le brindaron a Elara. No necesitaba un comunicado de prensa. La historia se estaba escribiendo sola en el lenguaje corporal de las personas más poderosas de Madrid. El punto de inflexión llegó durante la subasta en vivo. El subastador, un hombre extravagante con un toque teatral, intentaba despertar el entusiasmo por una estancia de 1 semana en una villa privada en la Toscana. «Oigo 200.000», gritó, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. Desde la parte de atrás, una voz gritó, «100.000, y solo si la fontanería ha sido actualizada desde el Renacimiento». Una ola de risas recorrió el salón de baile. La voz pertenecía a Javier Cano, un ingenioso y notoriamente mordaz marchante de arte. Estaba sentado en la mesa de Elara. La broma era claramente compartida. Era un momento de club interno, y Julián y Kimberly estaban fuera. Julián, viendo que su control de la noche se le escapaba por completo, decidió forzar la situación. Se puso de pie, le arrebató el micrófono ambulante a una atónita asistente del evento y se dirigió al escenario. «Amigos, colegas», comenzó, su voz resonando artificialmente por los altavoces. «Es maravilloso ver tanta generosidad esta noche». Un silencio se apoderó de la sala. Esto no estaba en el programa. Mientras miramos hacia el futuro, es importante tener un socio que comparta esa visión. Un socio que sea tan moderno, dinámico y con visión de futuro como el mundo que estamos tratando de construir. Hizo una pausa y gesticuló dramáticamente hacia su mesa. Y soy el hombre más afortunado del mundo por tener a esa socia en mi increíble esposa, Kimberly Castro. Esperó los aplausos. En cambio, hubo un silencio denso e incómodo. La gente estaba paralizada, mirando de Julián en el escenario a Kimberly, que intentaba parecer recatada, a Elara, que no se había movido un músculo. Elara simplemente tomó un sorbo de agua, su expresión ilegible. Julián vaciló. El silencio era su condena. Había exagerado tan espectacularmente que había logrado unir a toda la sala, una colección despiadada de rivales y aliados. En un momento de vergüenza colectiva por él, intentó recuperarse. Kimberly y yo nos complace anunciar una nueva iniciativa, la Fundación Castro para la Innovación Digital, con una promesa fundacional de 20 millones de euros. Había esperado exclamaciones. Obtuvo algunos aplausos educados y dispersos. La cantidad, aunque sustancial, parecía una táctica desesperada. Era dinero manchado para recuperar su propia imagen. Mientras él permanecía allí, varado bajo el foco, el subastador, viendo su oportunidad de recuperar el control, intervino rápidamente. «Gracias, Julián. Un gesto magnífico. Y ahora, antes de continuar con la subasta,
tenemos un último anuncio muy especial para la noche. Me gustaría invitar al escenario a la mujer que ha sido el corazón y el alma de esta gala durante los últimos 5 años, la estimada matriarca de la filantropía madrileña, doña Elena Rivera. Elena, con un aspecto regio con su traje de tweed de Chanel, caminó lentamente hacia el podio, apoyándose en un elegante bastón de caoba. El aplauso para ella fue atronador, genuino y un marcado contraste con el silencio que había recibido a Julián. Julián se vio obligado a retirarse a su mesa, su rostro una máscara de furia atronadora. Kimberly le tendió la mano, pero él la apartó. El desmoronamiento estaba ahora completo. La mentira había sido contada, y nadie la había creído. Lo único que quedaba era que la verdad diera el golpe mortal. Doña Elena Rivera llegó al podio y ajustó el micrófono. Sus movimientos tan deliberados y pesados como los de un juez del Tribunal Supremo tomando asiento. El aplauso que la recibió no fue solo educado, fue una ola de alivio genuino y sincero. La sala, desequilibrada por la vergonzosa exhibición de Julián, estaba siendo enderezada por una figura de autoridad intachable. Elena era de la vieja riqueza, del viejo poder, de todo lo viejo. Había visto a hombres como Julián Castro levantarse y caer como las mareas. Se inclinó hacia el micrófono y todo el salón de baile quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos cesó. «Gracias», comenzó, su voz como un whisky añejo, suave, potente y con un toque definido. Durante 60 años he tenido el privilegio de asistir a eventos en esta hermosa sala. He sido testigo de declaraciones de amor, de guerra y, con mayor frecuencia, de egos espectacularmente grandes. Una risa cómplice recorrió la audiencia. Sus ojos, agudos y sin perder detalle, hicieron un breve recorrido por la sala, logrando transmitir tanto calidez como una advertencia. No se detuvieron en la mesa de Julián, pero todos sintieron el sutil escalofrío cuando su mirada pasó por ella. «Esta noche», continuó, «nos reunimos bajo la bandera de la filantropía. Es una palabra maravillosa. Significa, literalmente, amor a la humanidad. Un concepto simple. Sin embargo, en nuestra era moderna se ha vuelto complicado. Se ha enredado con el branding, con el marketing, con el lavado de reputaciones». Las palabras fueron un golpe directo. Julián, que acababa de intentar usar una promesa de 20 millones de euros como un servicio de lavado de reputación, sintió que su cuello se tensaba. La sonrisa practicada de Kimberly estaba congelada en su rostro, una cosa frágil y pintada. «El legado no se construye sobre lo que se afirma», dijo Elena, su voz bajando ligeramente, atrayendo a la sala. «No se cimenta con un comunicado de prensa o una oportunidad de foto bien programada. Se construye sobre lo que se crea. Se forja en las horas tranquilas de trabajo dedicado, en el rigor intelectual de identificar un problema y el coraje de proponer una solución, incluso cuando esa solución no es la más rentable o popular». Dejó que eso calara. La sala estaba llena de gente que entendía el beneficio. La idea de priorizar cualquier otra cosa era a la vez extraña y fascinante. Durante los últimos años hemos celebrado un nuevo tipo de creación, el mundo digital, una asombrosa arquitectura de conexión
e información que abarca el globo, construida por mentes brillantes y ambiciosas. Hizo una pausa. Pero la creación sin contemplación es algo peligroso. Hemos construido una aldea global y hemos olvidado escribir leyes. Hemos dado a nuestros hijos las llaves del reino sin enseñarles a gobernar. Hemos celebrado a los disruptores, pero no hemos logrado gestionar la disrupción. El resultado es un déficit, no un déficit financiero, sino uno ético. El economista Nobel en la mesa de Elara asintió lentamente, con la expresión absorta. La pluma de Patricia Navarro volaba sobre una servilleta. Estaba tomando notas. Esto no era un discurso benéfico, era una tesis. Es mi gran honor esta noche anunciar el lanzamiento de una institución dedicada a abordar ese déficit. Una institución construida no sobre el ego, sino sobre el intelecto. No sobre el branding, sino sobre un amor genuino por la humanidad. La tensión en la sala era palpable. Algo trascendental se avecinaba. Por lo tanto, es un profundo placer anunciar la formación del Instituto Valdés para la ética digital. El nombre cayó en la sala como una bomba envuelta en terciopelo. Valdés, no Castro. El apellido de soltera de Elara. El shock fue instantáneo y sísmico. Un audible jadeo colectivo recorrió el salón de baile. Los susurros estallaron como un incendio. Julián parecía como si le hubieran disparado. La sangre se le escurrió del rostro, dejando una máscara pálida y enfermiza de incredulidad total. Giró la cabeza lenta y mecánicamente para mirar a Elara, que permanecía perfectamente inmóvil, una isla serena en un mar de caos. La mano de Kimberly voló a su boca, sus ojos muy abiertos por el horror. La fantasía cuidadosamente construida que había estado viviendo durante los últimos 6 meses acababa de ser vaporizada. Elena levantó una mano para pedir silencio, un gesto de autoridad sin esfuerzo. El Instituto Valdés se lanza con una dotación inicial de 75 millones de euros. Si el primer anuncio fue una bomba, esta fue la onda expansiva. La sala estalló. 75 millones. Era una cifra que imponía respeto incluso en esa atmósfera enrarecida. Superaba la promesa de Julián, haciéndola insignificante, casi insultante. Carlos Barrientos dejó escapar un silbido bajo. Arturo Ferrer, el periodista, sonreía como un gato de Cheshire, garabateando furiosamente en su bloc de notas. La historia acababa de pasar de chismorreo social a la portada de la sección financiera. Esta dotación fundacional, anunció Elena, su voz cortando el ruido como una llamada de clarín, proviene del fideicomiso familiar privado de su fundadora. Es su propio dinero, ganado y administrado con una previsión que, debo decir, es bastante impresionante. La implicación era clara. Esto no era dinero de los Castro. Esto era poder de los Valdés. Además, la sonrisa de Elena era ahora triunfante. Me enorgullece anunciar que la Fundación Rivera de mi propia familia, junto con la Fundación Barrientos, ella asintió amablemente a un radiante Carlos Barrientos, y varios otros socios clave representados en esta sala esta noche, ya han prometido 50 millones adicionales en fondos de contrapartida
para los primeros 5 años de funcionamiento del instituto. 125 millones de euros. El número flotaba en el aire, imposiblemente brillante. El mundo de Julián Castro acababa de ser revalorizado, y él estaba en el lado perdedor del intercambio. El primer mandato del instituto, declaró Elena, su voz resonando con la pasión de una verdadera creyente, será desarrollar y distribuir un plan de estudios de código abierto para CATU 12 sobre privacidad de datos, sesgo algorítmico y ciudadanía digital. Se proporcionará de forma gratuita a cualquier sistema escolar público del país. Abordará directamente el vacío ético dejado por las mismas empresas que han remodelado nuestro mundo con poca consideración por las consecuencias a largo plazo para nuestros hijos. Fue una maniobra perfectamente ejecutada. Había enmarcado a toda la industria tecnológica, la industria de Julián, como el villano, y acababa de anunciar al héroe que venía a salvar el día. Julián sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Estaba siendo castrado públicamente, el trabajo de su vida redefinido como un veneno social, y el antídoto estaba siendo financiado y fundado por la mujer que acababa de intentar borrar. Y ahora, dijo Elena, su voz suavizándose, llena de afecto y orgullo genuinos. Es mi gran honor y alegría personal presentar a la fundadora, la arquitecta y la líder visionaria de esta nueva y vital empresa, una mujer de sustancia, intelecto y profunda gracia. Por favor, den la bienvenida a la señora Elara Valdés. La ovación de pie fue una fuerza física, un rugido de sonido y aprobación que sacudió los candelabros de cristal. Fue una liberación de toda la tensión acumulada de la noche, un juicio colectivo entregado en una ola de aplausos. La sala estaba unida no solo por Elara, sino contra Julián. Aplaudían su inteligencia, su coraje, sobre todo, su exquisita y perfectamente ejecutada venganza. Elara se levantó de su asiento. Caminó hacia el escenario con la misma gracia tranquila y sin prisas con la que había entrado en la sala horas antes. Toda una vida. Estrechó la mano de Elena con calidez y se volvió para mirar a la audiencia. Su audiencia ahora. Se paró en el podio, una figura solitaria y poderosa en azul medianoche, y esperó con una paciencia inquietante a que los atronadores aplausos disminuyeran. Cuando habló, su voz no era fuerte, pero estaba perfectamente modulada, llena de un poder tranquilo y resonante que atravesó el zumbido residual y atrajo la atención absoluta de cada persona en la sala. Gracias, Elena, comenzó, su voz firme. Y gracias a todos. Durante 12 años he tenido el privilegio de un asiento en primera fila para la creación del futuro. He sido testigo del genio, del impulso implacable que ha conectado nuestro mundo de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Ha sido una educación. Hizo una pausa, su mirada, barriendo el mar de rostros, una mirada directa e inclusiva, pero que de alguna manera logró que Julián se sintiera completa y absolutamente invisible. Pero con un gran poder, continuó, viene una profunda responsabilidad que no puede ser subcontratada o delegada. Durante demasiado tiempo,
El costo humano de la innovación ha sido descartado como una externalidad, una partida en un balance que nunca se concilia. El Instituto Valdés es mi promesa y nuestra promesa, dijo, gesticulando elegantemente hacia Elena, Carlos y sus otros nuevos socios, de comenzar esa reconciliación. Es una promesa a la próxima generación, de que no solo les daremos herramientas más poderosas, sino que les daremos la sabiduría y el marco ético para usar esas herramientas para el mejoramiento de la humanidad, no solo el enriquecimiento de unos pocos. Estaba serena, elocuente y ferozmente inteligente. No era una esposa despreciada que se vengaba, era una estadista, una fundadora, una fuerza a tener en cuenta que exponía un manifiesto. El trabajo es inmenso, pero es esencial, concluyó, su voz resonando con una convicción imposible de dudar. Y comienza mañana. Gracias por estar aquí esta noche, para presenciar su inicio. Hizo una pequeña y digna reverencia. No sonrió una sonrisa triunfante. Simplemente irradiaba una confianza serena e inquebrantable. Se dio la vuelta y salió del escenario, su tarea completada. No miró hacia atrás al desastre que había creado. No lo necesitaba. El foco de atención que Julián había intentado tan desesperadamente robar para su amante era ahora suyo. Él quedó en la oscuridad, un fantasma en su propia gala, sentado en una mesa con las ruinas de su reputación y una mujer que ahora, pública e irrevocablemente, no era su esposa. La verdadera esposa no solo había robado el protagonismo, se había convertido en el sol alrededor del cual giraba ahora toda la sala. Elara no huyó del salón de baile. Huir era una admisión de culpa, un gesto de debilidad. En cambio, después de su discurso, bajó del escenario y se movió con deliberada calma, de regreso a su asiento junto a doña Elena Rivera. Se convirtió en un centro gravitacional. La gente no se abalanzó sobre ella, pero se formó una órbita lenta y respetuosa. El economista Nobel se inclinó, con los ojos encendidos por el fuego intelectual, debatiendo ya los puntos más finos de la implementación de su plan de estudios. Patricia Navarro, la titán del capital privado, le dio un asentimiento seco y aprobatorio desde una mesa. Un gesto que en su mundo era el equivalente a un juramento de lealtad. Ya no veían a la esposa de Julián Castro. Veían a una igual, una formidable. Se permitió 10 minutos en esta nueva realidad. 10 minutos para cimentar su posición. Se rió de una broma de Javier Cano, aceptó una copa de cava y escuchó atentamente mientras Carlos Barrientos prometía conectarla con sus contactos en el Ministerio de Educación. Cada momento fue una demostración de dominio sin esfuerzo. Ni una sola vez miró hacia la mesa donde su marido estaba sentado. Un agujero negro de rabia, absorbiendo toda la luz y la alegría de su entorno inmediato. Podía sentir su mirada como una presión física, un rayo caliente y concentrado de furia impotente. Finalmente, se inclinó hacia Elena y le apretó la mano. «Creo que he ocupado suficiente de tu noche, querida», murmuró. «¡Tonterías!», susurró Elena, con los ojos brillantes. «Esto es lo más divertido que he tenido desde que le gané a Aristóteles Onassis esa isla en el 73. Vete.
La siguiente fase comienza ahora. El Lara se levantó. La sala pareció contener la respiración mientras ella comenzaba su salida. Fue una clase magistral de sutileza. Se deslizó entre las mesas, una palabra aquí, una breve sonrisa allá. Fue una procesión real. Al pasar por la mesa donde estaba sentada la influencer de chismorreo, la joven simplemente la miró, con los ojos muy abiertos y asombrados, y susurró: «Icónica». Su camino no la llevó cerca de Julián. Se dirigió hacia la gran salida en el lado opuesto del salón de baile, una ruta que había planeado en su mente horas antes. El conductor que había contratado, no el coche de la empresa que usaba Julián, sino un servicio privado leal solo a ella, estaría esperando en la entrada este, lejos del revuelo de los paparazzi en la parte delantera. Estaba casi en la puerta cuando una mano la agarró del brazo, no bruscamente, sino con un agarre desesperado y posesivo. Julián había cruzado todo el salón de baile, con una Kimberly vestida de carmesí arrastrándose a su paso como una sombra chillona y asustada. Su rostro era una máscara atronadora. Sus ojos ardían. «¿A dónde crees que vas?», siseó, su voz baja y venenosa. El Lara giró lentamente la cabeza y miró su mano en su brazo, luego de vuelta a su rostro. No habló. No tenía que hacerlo. Su mirada de puro y absoluto asco fue suficiente. Él retiró la mano como si se hubiera quemado. «¿Planeaste esto?», la acusó. Su voz temblaba de rabia. «Te propusiste humillarme». «La humillación es una elección, Julián», respondió ella, su voz tan fría y clara como el agua helada. «Tú hiciste la tuya cuando me pediste que me quedara en casa. Yo simplemente hice la mía». Este instituto», escupió la palabra, «este pequeño proyecto de vanidad, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿Lo malversaste?». La acusación era tan absurda, tan reveladora de su propia visión transaccional del mundo, que Lara casi se rió. Kimberly, de pie detrás de él, se encogió. Parecía un ciervo atrapado en los faros de un choque múltiple, completamente fuera de su alcance. «Julián», dijo el Lara, su voz bajando a un susurro, obligándolo a inclinarse y escuchar. Una última y sutil afirmación de control. «Estás montando una escena, y has sido la estrella de demasiadas escenas esta noche. Déjame ser muy clara. Mis finanzas son mías. Siempre lo han sido. Estabas tan ocupado construyendo tu imperio que nunca te molestaste en mirar el que yo estaba gestionando discretamente a tu lado». Se dio la vuelta para irse. «No vas a ninguna parte», gruñó él, dando un paso tras ella. «Vamos a casa, nuestra casa, y vamos a arreglar esto». El Lara se detuvo en el umbral de la gran puerta. Se volvió, y por primera vez permitió que una pizca de lo que parecía lástima entrara en su expresión. «Ya no hay nosotros, Julián. Ya no hay nuestra casa. Yo voy a mi hotel. Y tú vas a estar muy, muy ocupado mañana». Y con eso, salió del salón de baile, dejándolo allí, expuesto y derrotado, con toda la élite madrileña como su audiencia. El viaje en coche al Hotel Ritz fue silencioso. El Lara apoyó la cabeza en el frío cuero y cerró los ojos, la adrenalina de la noche finalmente comenzando a retroceder, dejando un agotamiento hueco y doloroso a su paso.
Esto no era una victoria para celebrar con cava. Era una amputación necesaria, dolorosa, sangrienta, pero esencial para la supervivencia. Había asegurado la suite presidencial semanas antes, bajo un nombre falso. Sus maletas, empacadas por un servicio discreto, ya estaban en los armarios. La suite era un mundo lejos de la fría y modernista caja de cristal que había compartido con Julián. Era elegancia del viejo mundo, paneles de madera oscura, terciopelos lujosos, antigüedades invaluables. Se sentía como un santuario, una fortaleza. Acababa de quitarse los pendientes de zafiro y los había colocado en el tocador de caoba, cuando un zumbido frenético e insistente provino del intercomunicador de la suite. La recepción. Señora Valdés, lamento muchísimo molestarla. Hay un señor Castro en el vestíbulo. Insiste mucho en que se le permita subir. El ara se acercó a la ventana. 34 pisos más abajo, las luces de Madrid brillaban. Una ciudad de 8 millones de personas, y todo lo que sentía era una profunda soledad. «Dígale al señor Castro», dijo, su voz firme, «que la señora Valdés no recibe visitas. Si no abandona las instalaciones, tiene mi permiso para llamar a la seguridad del hotel». Unos momentos de silencio, y luego una voz en el intercomunicador, cruda y desesperada. Julián obviamente le había arrebatado el teléfono al conserje. «El ara, déjame entrar. Necesitamos hablar. No puedes hacer esto». Ella simplemente presionó el botón para desconectar la llamada. Él estaba acostumbrado a salirse con la suya, a que su voz fuera la que mandaba la atención. El silencio con el que ahora se encontraba le sería más exasperante que cualquier discusión. 20 minutos después, sucedió lo inevitable. Un golpe furioso en la puerta de su suite. Debió de haber sobornado o intimidado para pasar por la recepción y la seguridad del ascensor. El ara respiró hondo. Caminó hacia la puerta, su vestido de seda susurrando contra el suelo. No la abrió. «Vete, Julián», dijo, su voz tranquila y uniforme a través de la gruesa madera. «Abre esta maldita puerta. El ara. Me debes una explicación, después de todo lo que te he dado. Lo que me has dado». Su voz estaba teñida de una ironía peligrosa. «Me has dado noches de preocupación, el olor del perfume de otra mujer en mi ropa y humillación pública. Creo que estamos a mano». «Ese dinero», rugió, su voz amortiguada, pero su rabia clara. 75 millones. ¿De dónde salió? Eso es nuestro dinero. Eso es dinero de Ethelred. Es dinero de la familia Valdés, Julián. De mi abuelo. La herencia que recibí el año antes de casarnos. La que llamaste un bonito colchón. Lo invertí. Lo hice crecer. Mientras tú construías Ethelred con deuda apalancada y adquisiciones de alto riesgo, yo estaba construyendo mi propia fortuna con disciplina y previsión. Nunca toqué un euro de nuestros bienes conyugales. Pregúntale a tus abogados. Verán que está todo perfectamente blindado. Me aseguré de ello. Hubo un silencio atónito al otro lado de la puerta. Acababa de detonar toda su percepción de ella. Él la había visto como una dependiente, un elegante accesorio de su éxito. Nunca había imaginado que ella tuviera su propio arsenal. Y el instituto, continuó, presionando su ventaja.
No es un proyecto de vanidad. Es una respuesta directa a la podredumbre ética en el corazón de tu industria. Una podredumbre que has ignorado voluntariamente. Mientras perseguías valoraciones, el mundo estaba despertando al daño que tus productos estaban causando. El Instituto Valdés no es un ataque contra ti, Julián. Simplemente está adelantado a la curva, algo que tú solías estar. Una tarjeta de acceso sonó en la cerradura. Kimberly debió de haberla traído con él. La puerta se abrió. Julián estaba allí, su rostro contorsionado en una máscara de incredulidad y furia. Detrás de él, Kimberly Esteves parecía pequeña y aterrorizada. Su vestido carmesí, ahora luciendo chillón y barato, con la suave iluminación de la suite. ¿Crees que puedes simplemente irte? Julián avanzó en la habitación. ¿Y qué? ¿Llevarte la mitad de todo lo que he construido? El ara no se movió. En la consola de mármol junto a la puerta había una carpeta azul marino, única y elegante. La recogió. No quiero la mitad de Ethelred, Julián. No quiero tus opciones sobre acciones ni tus bonificaciones. No quiero este ático ni la casa de Marbella. Todo eso está contaminado. Es tuyo. Ella le tendió la carpeta. Estos son los papeles del divorcio. Mis abogados los redactaron la semana pasada. Los términos son muy simples. Estoy disolviendo nuestro matrimonio. Vuelvo a mi apellido de soltera y renuncio a todas y cada una de las reclamaciones sobre tu fortuna. Él se quedó mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Estás renunciando a ella? ¿A todo? Construiste tu imperio sobre el espíritu de la disrupción, dijo ella. Considera esto mi disrupción de nuestro matrimonio. No quiero nada de ti. Una ruptura limpia. Julián se quedó sin palabras. Era un hombre que entendía la